quedamos de pie para leer del versículo 8 hasta el final, el libro de los Hechos, el capítulo 6, el versículo 8 hasta el final. Y luego de eso, nuestro hermano Juan Alberto, tú nos diriges en oración, por favor. Hechos capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oremos. Padre, te damos gracias que esta tarde podemos, Señor, practicar estos símbolos, el bautismo, la cena, Señor, que tiene que ver con la eternidad de nuestra alma. Padre, tú te has compadecido de nosotros, siendo nada, tú te has acercado a nosotros a través del Señor Jesús, tu palabra, y ahora, Señor, tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser expuestos delante de tu palabra, y te agradecemos, Señor, por este privilegio, y te pedimos que nos ayudes, que abran nuestros ojos, que nos des entendimiento para que testifiquemos de nuestro Señor cada día, Señor, en la cotidianidad de la vida, para que la honra sea para ti, porque tú eres el Señor, tú eres Dios. Señor, a ti te alabamos, porque tú eres digno, Señor, y nosotros no somos nada, solamente tu siervo. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos concedes. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Hemos visto o participado con gozo de el testimonio de nuestros hermanos, el testimonio de su fe al pasar por las aguas del bautismo. No podemos menos que decir, y es necesario recordar, que la fe es algo que se demuestra, ¿verdad? La fe no es algo mágico ni místico. La fe es la respuesta del alma por la operación del Espíritu a la revelación que Dios nos ha dado en la Escritura. La fe es algo que se demuestra. La fe es algo por lo cual se vive, ¿verdad? La fe nos hace receptores de la vida eterna, y la fe nos hace o da fruto, ¿verdad?, de justicia en nuestro andar diario. La fe es algo también que nos puede llevar a la muerte. Son verdades hermosas tocante a la fe. Por la fe recibimos la vida eterna. La fe se demuestra. La fe da fruto de justicia, pero también la fe puede llevarnos a la muerte. En la Biblia, todas estas cosas que acabamos de mencionar tocante a la fe, las vemos ilustradas en este hombre del que acabamos de leer, Esteban, en el libro de los Hechos, ¿verdad? La fe engendró en él la vida eterna. Esa fe se manifestó en fruto de justicia, en su conducta, en su andar. Él dio testimonio de esa fe. Y esa fe que él había depositado en Cristo por la operación del Espíritu también lo llevó a morir. Todas estas cosas están ilustradas y ejemplificadas en Esteban. Uno podría resumir la vida de Esteban diciendo que fue algo así como una estrella fugaz. Aparece de pronto en el firmamento, resplandece por muy poco tiempo y ya no sabemos absolutamente más nada de ella. Así fue Esteban. Nosotros oímos de él en el capítulo 6 del libro de Hechos. Ahí entra él en escena, al ser escogido como uno de aquel grupo de líderes que ayudarían a los apóstoles en las tareas que ellos podrían delegar para no olvidar o dejar de cumplir el ministerio de la palabra y la oración, ¿verdad?
Él fue escogido para ayudar en tareas, digamos, de importancia en la iglesia, que librados los apóstoles de ellas, podían ellos continuar con el ministerio de la predicación. Eso es en Hechos 6, pero en Hechos capítulo 7 él ya está muerto. Una estrella fugaz, aparece brevemente, resplandece en todo su esplendor y de pronto ya no está más. Dios lo usó a él eficazmente por un breve tiempo para llevar adelante propósitos magníficos. ¿Sabe? No es necesario vivir muchos años para ser útil. No es necesario. Simplemente usar bien, bajo la dirección del Señor, consagrados a Él, los años que Él nos dé de vida. ¿Qué vemos en este hombre relacionado con la fe? ¿Verdad? ¿Qué vemos relacionado con la fe en Esteban que nosotros deberíamos imitar? ¿Qué tipo de fe exhibió y manifestó Esteban? La fe de Esteban tiene 3 características y las vamos a ver en el breve tiempo que tenemos para la predicación, pero prestemos atención y examinemos nuestras vidas a la luz de lo que vemos aquí. En primer lugar, la fe que Esteban exhibió y manifestó era una fe digna de ser compartida. La fe de Esteban era una fe digna de ser compartida. En el versículo 8 leemos: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es impresionante la entrada, ¿verdad?, que se le da a Esteban en el relato del libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Qué credenciales que exhibe este hombre? ¿Qué presentación? Dice el versículo 8 que Esteban era lleno de gracia y de poder. ¿Qué testimonio da la Escritura de la excelencia de la vida de este hombre, verdad? Lleno de gracia y de poder. Unos versículos más adelante, en el versículo 5, dice: agradó la propuesta a toda la multitud, más atrás, perdón, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. No solamente era lleno de gracia y de poder, también era lleno de fe y del Espíritu Santo. Anteriormente, en el versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los hombres escogidos para esa tarea también tenían que estar llenos de sabiduría. Y eligieron a Esteban, así que él estaba lleno de sabiduría. Fíjense la excelencia de su carácter, la manifestación de la piedad, la demostración de la fe, lleno de gracia, lleno de poder, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de sabiduría. Y la palabra lleno implica controlado. Esteban era un hombre absolutamente controlado por Dios, sometido al Señor, en el cual las cualidades de la gracia y de la piedad se manifestaban en abundancia. Era evidente que por fe Esteban había sido unido a Cristo, ¿verdad? Pues las cualidades de Cristo, las cualidades de la piedad se veían en él. Había fruto de justicia que traía gloria al nombre de Dios. Hay quienes profesan estar unidos a Cristo. Hay quienes profesan ser cristianos, profesan estar unidos a Cristo por la fe, pero todavía están llenos de sí mismos. Y lo que es peor, muchos que profesan estar unidos a Cristo por la fe, aún están llenos de sus pecados. Esa es una profesión dudosa, ¿verdad? Porque el que está unido a Cristo tiene o debería exhibir las cualidades de Esteban, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de sabiduría, lleno de gracia, porque eso produce el estar unido al Cristo resucitado. La religión no produce esos frutos. Esos frutos solamente los produce el Cristo resucitado. Cuidado, no sea que estés engañado con la condición de tu propia alma, ¿verdad? Examina la condición de tu alma a la luz de la revelación de la Escritura. La Biblia dice que Esteban había sido escogido para servir a las mesas. Formaba parte de aquel equipo de diáconos
que debían velar para que las necesidades físicas de los hermanos menos favorecidos de la iglesia fueran atendidos. Hoy en día, usando palabras de algunas iglesias, Esteban y el grupo de diáconos estaría encargado del ropero y del merendero, ¿verdad? Atender las necesidades físicas de los hermanos menos favorecidos. Pero ese trabajo, en su servicio, él no se limitó a esa tarea, en ninguna manera. Él manifestaba la presencia de Dios y la llenura del Espíritu Santo en un ministerio de sanidad y de predicación. Lo leímos en el versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estaba lleno de fe. Y leemos aquí que él disputaban con él algunos que le oían predicar el mensaje del Evangelio. Estaba lleno de fe, no podía dejar de compartirla con otros. La verdad tocante a Cristo era una realidad en su vida. La verdad tocante a Cristo era una convicción en su corazón. Y él no podía menos dejar de continuamente hablar con otros acerca del Salvador, del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Seguro lo hacía en su trato diario con otros, pero según leemos aquí en esta porción, él llegó hasta la sinagoga predicando el mensaje del Evangelio. No cualquier sinagoga. La sinagoga era el lugar de culto de los judíos, ¿verdad? Florecieron, aparecieron y se extendieron durante el cautiverio babilónico, cuando los judíos no podían ir al templo en Jerusalén para adorar porque estaba destruido el templo. Entonces crearon estos lugares donde se reunían para adorar y leer la Escritura y mantener fresca en la mente y en el corazón del pueblo la esperanza de la venida del Mesías. La Biblia dice que él compartía su fe con quienes pertenecían a la sinagoga de los libertos. Lo leemos aquí en el versículo 9. Eso alude a personas que habían sido liberadas de la esclavitud. Y estas personas tenían diferentes procedencias geográficas. Se nombran varios lugares: los de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia y los de Asia, ¿verdad? Personas provenientes del norte de África y del Asia Menor. Estaban y se congregaban en aquella sinagoga y escucharon el mensaje de Esteban, la predicación, y comenzaron a discutir con él. Vamos a oír de Alejandría y de Cirene y de Cilicia y de Asia a lo largo del libro de los Hechos y a lo largo de la historia de la iglesia. El lugar más significativo que se menciona aquí es Cilicia. Cilicia era una provincia cuya capital era Tarso. ¿Y quién provenía de Tarso? Saulo, que ya estaba viviendo en Jerusalén. Se había trasladado desde su Tarso natal hasta Jerusalén. Y es muy probable que él estuviera escuchando a Esteban predicar el mensaje del Evangelio. Allí estaba este hombre que Dios estaba buscando. Es probable que Saulo estuviera allí. Cuando Esteban predicaba el Evangelio, Dios estaba buscando a aquel pecador. No tenemos detalles en cuanto al mensaje que Esteban predicó en esa oportunidad. Lo que sí no tenemos dudas es que él predicó a Cristo. Seguramente demostró por las Escrituras que Cristo era el Mesías prometido y habló de la necesidad de arrepentirse y de creer en Él. No hay ninguna duda. Ese era el tema del mensaje y el contenido del mensaje de los apóstoles en los primeros capítulos del libro de Hechos. Así que Esteban debe haber predicado el mensaje apostólico. Seguro Esteban, fundamentándose en eso que los apóstoles habían predicado, verbalizó conclusiones que irritaron, ¿verdad?, a los oyentes. Dice en capítulo 4, versículo 12, no lo vamos a leer, que Pedro había declarado que la salvación se encuentra solamente en Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que predicando en una sinagoga, probablemente Esteban dijo que nadie se salvaba por ser judío. Probablemente Esteban dijo que nadie se salvaba por guardar la ley de Moisés.
Probablemente Esteban dijo que nadie se salvaba por adorar en el templo de Jerusalén. Solo había salvación en el Señor Jesús. Y aquello despertó una reacción contraria muy fuerte en los oyentes. Se levantaron unos de la sinagoga disputando con Esteban, dice el versículo 9. Disputaron con él, lo contradecían, lo enfrentaban, se oponían al mensaje, trataban de rebatir sus argumentos y su presentación. Y la Biblia dice que él no retrocedió. Él se mantuvo firme. La fe que Esteban exhibe es una fe digna de ser compartida. No importa quién se oponga, no importa los argumentos que se levanten. Cristo es la verdad. En ningún otro hay salvación. ¿Cómo voy a retroceder? Con firmeza disputaba con ellos y presentaba el Evangelio. Leyendo a priori, cuando uno lee que disputaban con Esteban, uno puede llegar a la conclusión de que aquí tenemos una pelea verbal, ¿verdad? Disputando con Esteban, como a veces disputan algunos por temas doctrinales. Bueno, yo creo que Esteban no era contencioso, aunque sí contendía por la fe. Hay una diferencia entre contender por la fe y ser contencioso. En Esteban no había la intención de ganar una disputa. En Esteban seguramente no había la intención de humillar a su adversario. En Esteban seguramente había la intención de compartir a Cristo y alcanzar al que estaba engañado en el error. El móvil de su corazón era la salvación de sus oyentes, y seguro lo hacía con la actitud adecuada. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, el versículo 15 dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, controlado en el carácter y reverencia, sabiendo que la obra es del Señor y que estamos tratando con cosas eternas, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Seguro lo hacía así Esteban, no perdiendo los estribos y teniendo la conciencia de que estaba hablando en nombre de Dios. Ahora fíjense, Esteban era uno y sus contendientes eran muchos. Pero es impresionante lo que leemos en el versículo 10. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Qué interesante. No podían resistir. ¿De qué sabiduría estaba hablando? ¿De la que se aprendía en las universidades, en los colegios? No, de la sabiduría de lo alto. Ustedes pueden leer Hechos capítulo 7 y ahí está el sermón, la defensa de Esteban. Y él tiene un uso y un manejo y un conocimiento de la Escritura asombroso. Impresionante. Versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, párrafo tras párrafo, él fundamentó toda su defensa en la Escritura del Antiguo Testamento. ¿Y quién podía debatir o rebatir o contradecir la Escritura? ¿Estos judíos podían ir en contra de la Escritura en la que decían creer? No podían resistir, ¿verdad?, a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Fíjense que no son argumentos los que aclaran al que está en tinieblas, ¿verdad? No son argumentos los que traen luz al que aún está en el error. Es la exposición de la palabra. No te preocupes por la retórica, no te preocupes por la lógica, no te preocupes si tienes buenos argumentos o no para hablar con el incrédulo. Preocúpate de si conoces la Escritura. Salmo 19 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, hace entender a los simples. Es la Biblia. Suelta la Biblia, habla la Biblia, presenta la Biblia. Eso es lo que va a hablar al corazón. Eso es lo que va a convencer del pecado. Eso es lo que el Espíritu va a usar para revelar a Cristo al alma del perdido. Eso es lo que Esteban hacía. Quizá uno de los derrotados por la sabiduría bíblica de Esteban fue Saulo de Tarso, ¿verdad? Y quizás esa derrota avivó el odio de Saulo en contra de los creyentes en Cristo Jesús. Ahora, si no podían acallar a Esteban con palabras, lo harían de cualquier manera. Dice el versículo 11: entonces sobornaron a unos
para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Si no podían acallar a Esteban con sus argumentos, lo iban a hacer de cualquier forma. Qué palabras tan feas, estas dos que empiezan con ese y que describen la actitud de los que se oponían a la verdad. Sobornaron y soliviantaron. Oh. Sobornar significa pasar por debajo. Sabemos lo que significa, ¿no? Pasar dinero por debajo de la mesa. Pagar coimas para presentar testigos falsos. Y soliviantar es incitar el ánimo de alguien contra otra persona para destruirlo. Eso es lo que hicieron los oponentes de Esteban, según leemos aquí, ¿verdad? Querían deshacerse de él. Y así, bajo falsas acusaciones, Esteban fue llevado al concilio. Ellos torcieron sus palabras. Él habría predicado que nadie se salvaría por guardar la ley, pero le acusaron de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Nadie se detuvo a investigar si las acusaciones eran ciertas. Y aquello fue suficiente para que la opinión pública inmediatamente se volcara contra Esteban. Y dice que arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y aquí aparece en el concilio y en la defensa de Esteban la segunda característica de la fe que él manifestó. Y es que la fe que Esteban manifestó era una fe digna de ser defendida. No solamente una fe digna de ser compartida, también una fe digna de ser defendida. Pusieron testigos falsos, dice el versículo 13, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La fe que él exhibió era una fe digna de ser defendida. Hasta el concilio fue llevado el grupo de líderes religiosos de la época para hacer juicio en contra de Esteban. Una vez más, un seguidor de Cristo estaba allí como acusado, y allí fueron presentados testigos falsos en contra de Esteban. De todo lo dicho, solo una cosa era cierta. Si ustedes leen, pueden saber cuál es. Dice: pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar. Era la única cosa cierta. Pero no palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios y contra el templo. No cesaba de hablar de Cristo. En donde fuera la oportunidad que tuviera, en el lugar donde estaba, él tenía el mismo sentir que los apóstoles en el capítulo 4. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que Cristo es para nosotros. No podemos dejar de decir aquello que he visto y oído de Cristo y que es realidad en mi alma. Lo demás que dijeron era basura. Lo demás que dijeron contra Esteban era mentira. Ellos usaron la mentira, ¿verdad?, para ir en contra del mensajero de Dios. ¿Cómo reaccionaría Esteban? ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien miente contra ti? ¿Cómo reaccionamos cuando recibimos acusaciones falsas en contra nuestra? Ya sabemos cómo reaccionamos. Lo cierto es que aquí todos dirigieron sus miradas al acusado. Lo dice el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar sus ojos en él. ¿Por qué lo miraron? Para ver cómo reaccionaba. Para eso lo miraron. Para ver cómo reaccionaba. Para ver cómo reaccionaba ante las acusaciones. Para ver cómo reaccionaba ante las mentiras. Hay muchas personas que nos miran para ver cómo reaccionamos cuando alguien miente en contra nuestra. Ojalá respondamos bien. ¿Qué esperaban ver ellos?
¿Esperaban ver a un hombre furioso? Capaz que sí. ¿Esperaban a ver un hombre desalentado? ¿Esperaban ver un hombre tembloroso, asustado? ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigue esto? Si se atrevieron a mentir, ¿a qué más se van a atrever? ¿Qué esperaban ver? Bueno, no sabemos lo que esperaban ver, pero seguro que lo que vieron no era lo que esperaban. Porque puestos los ojos en Él, vieron en Él como el rostro de un ángel. El rostro de un ángel. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba que tenía el rostro de un ángel? Es muy probable que vieron ahí a un hombre sereno y confiado. Puede ser, y algunos se inclinan por eso, no, lo comparto nomás como una posibilidad, que la gloria de Dios iluminaba su rostro como lo hizo con Moisés cuando bajó del monte luego de haber estado en la misma presencia de Dios. Puede ser que hubiera algo luminoso en el rostro de Esteban como Cristo en el monte de la transfiguración. No sabemos. No sabemos realmente qué es lo que significan estas palabras, pero sí sabemos que en lugar de ver un hombre enfurecido por las mentiras que dijeron contra él, en lugar de ver un hombre tembloroso porque se daba cuenta que las cosas se estaban poniendo muy feas, vieron a un cristiano firme, confiado y controlado. ¡Qué maravilla! Eso produce la fe verdadera. El permanecer en Cristo produce esa reacción. Para salir de aquel momento incómodo, dice la Biblia que el sumo sacerdote habló, capítulo 7, versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Es así? ¿Es verdad lo que están diciendo en tu contra? ¿Sabe que Esteban no estaba obligado a defenderse? No estaba obligado a hablar. Podrían pararse en la ley para guardar silencio, pero no lo hizo. Y aprovechó aquella oportunidad. Y esto es lo maravilloso. No para defenderse, sino para predicar. No para defenderse, sino para predicar. Él no se defendería a sí mismo. Él presentaría a Cristo. ¿Sabe que cuando uno va a Cristo y lo conoce, tiene que hacer algo así como un contrato con Él? Señor, yo me comprometo a predicarte y estoy seguro que tú te vas a comprometer a defenderme. Dedícate a predicar a Cristo y deja que Él te defienda. Esteban lo sabía eso. Él no se defendería a sí mismo. Él predicaría a Cristo. Él no buscaría reivindicarse. Él anhelaba la salvación de aquellas almas. Él no quería salir bien. Él no quería salir bien parado de aquello. A Él no le interesaba salvar la vida. A Él le interesaba que Cristo fuera proclamado y que aquellos que estaban en error y en engaño vinieran a la luz de la verdad. Eso era. Qué lección, qué ejemplo, ¿verdad? Su defensa, todo el capítulo 7 es una predicación, pensando en las almas de sus acusadores. Él no era culpable, los culpables eran ellos y debían arrepentirse e ir al Señor en fe. Capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Él no se defendería a sí mismo. Levantaría el espejo de la Escritura para que vieran su maldad, fueran convencidos de pecado, reconocieran la necesidad de arrepentimiento y fueran a Cristo para ser salvos por la fe. Él no era culpable, los culpables eran ellos y debían arrepentirse y ir a Dios. Qué valentía la de este hombre, ¿verdad? Sus palabras podían traer consecuencias extremas.
De su predicación podía resultar arrepentimiento o rechazo. De su predicación, de su defensa, podía resultar liberación o muerte. De su predicación, de su defensa, de su presentación, podía resultar salvación o apedreamiento. Pero fíjense, a él no le interesaba eso. Ellos fueron en su contra, pero él los ministró a ellos, predicando la palabra, buscando su arrepentimiento y salvación. Él estaba lleno de fe, del Espíritu Santo, de sabiduría, de gracia, de poder. Por eso pudo olvidarse de sí mismo para ministrar al equivocado y perdido. Porque si uno no está lleno de gracia y de poder y del Espíritu, piensa mucho en sí mismo y no se preocupa por los demás. Pero él no. Hombres así deben liderar en el hogar y hombres así deben liderar en la iglesia. Hombres cuya máxima preocupación e interés sea el bien de aquellos que están bajo su cuidado. Y cuando hablamos de cuidado espiritual. ¿Sabe que en oportunidades de lo que debemos cuidar a los que amamos es de ellos mismos, no de otras personas? Los hombres debemos estar atentos a nuestras esposas y a nuestros hijos, ¿verdad? Porque sus problemas mayores muchas veces son ellos mismos, sus reacciones, sus tendencias, su carácter. Lo más importante no es cuidarlos de otros. A veces lo que hacen otros es bueno porque nos permite conocer a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y ahí está la oportunidad para ministrarlos a ellos. Y esto no pensando en nadie en particular, sino pensando en todos nosotros como hombres en nuestros hogares y en la iglesia. Para eso se necesita ser como Esteban. Que el Señor nos ayude en eso. Y la última característica de la fe de Esteban. Una fe digna de ser compartida, una fe digna de ser defendida y también una fe digna de ser respaldada con la vida. Una fe digna de ser respaldada con la vida. Versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una fe digna de ser respaldada con la vida. No hubo arrepentimiento, no hubo liberación, no hubo salvación. Se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes, dice la Escritura, contra él. En esta oportunidad no se levantó ningún Gamaliel para defender a Esteban e impedir que fuera llevado a la muerte. La furia se palpitaba en el ambiente. Seguro Esteban vio lo que le aguardaba, tomando nota de los rostros y las expresiones de sus oponentes. Pero Dios, qué maravilloso, le dio a Esteban una visión especial para sustentarlo en aquel tiempo de quietud. Si tú miras hacia arriba, siempre encontrarás razones para mantener la calma. Siempre. Si tú miras alrededor, te lleva el torbellino. Pero si miras arriba, siempre encontrarás la razón para mantener la calma. Por eso el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Las fieras caras de odio perdieron peso e importancia ante el glorioso y amante rostro del Salvador glorificado.
Algunas versiones de la Biblia dicen que Jesús estaba de pie a la diestra de Dios, seguramente preparándose para recibir a su siervo. ¿Has llegado a un lugar a donde nadie te esperaba? ¿Y ahora dónde voy? Cuando lleguemos allá, hay quien nos espera. Maravilloso. Una fe digna de ser respaldada con la vida. Y Esteban se atrevió a decírselo. Dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y aquello fue el acabose. Saltaron sobre Esteban, gritando, tapándose los oídos. Una escena vergonzosa. ¿Se imaginan en una corte, en un juzgado, el juez con un arma en la mano, saltando furioso sobre el acusado? Algo que nadie espera. Eso pasó aquí. Era tal la resistencia a la verdad. Esa es una escena increíble. Y lo que ocurrió después fue ilegal. Sacaron a Esteban afuera de la ciudad y lo apedrearon hasta morir. Como no pudieron rebatirle, lo acusaron falsamente. Y como no pudieron asustarlo y hacerlo callar, lo mataron. Así responde siempre el error contra la verdad. El ser apedreado era una forma terrible de morir. Pero en el centro de todo tornado furioso, siempre hay un ojo donde reina la calma. Y en medio de aquella manifestación de odio incontenible, Esteban estaba en paz. Señor, recibe mi espíritu. Señor, no me tomes en cuenta estos pecados. Nosotros, por un problema menor que ser apedreado, perdemos a veces hasta la decencia. Esteban, porque estaba lleno de gracia, de poder, de sabiduría, de fe y del Espíritu Santo. Y respaldó con su vida y con su muerte aquella fe. ¿Cómo podía alguien orar contra los que lo apedreaban? Estaba unido a Cristo, con aquel que también oró desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo estaba en él y él estaba en Cristo, en una unión vital y que producía un fruto de justicia maravilloso y admirable que glorificaba a Dios. La fe de Esteban era digna de ser respaldada con la vida. Vale aclarar que Esteban no se mató por su fe, como muchos hacen hoy, matándose por sus creencias. A Esteban lo mataron, como a todos los mártires cristianos, por aquellos que se oponían a la verdad. Tú no necesitas quitarte la vida por Cristo. Necesitas morir a ti mismo por Cristo. Y es posible que otros te quiten la vida por Él, si tú eres fiel y le sigues con firmeza. ¿Cómo es tu fe? La fe de Esteban era una fe digna de ser compartida, una fe digna de ser defendida y una fe digna de ser respaldada con la vida. Déjame decirte tres cosas y terminamos. La fe no es verdadera si no produce justicia en la vida diaria. Es imposible que alguien profese la fe bíblica y siga siendo un fornicario, un ladrón, un mentiroso, lo que sea. No se puede. No se puede. Si es así, no tienes la fe verdadera. No se puede tener fe verdadera y vivir una conducta y mostrar una conducta impía permanentemente. La fe verdadera produce piedad. En segundo lugar, la fe verdadera o la fe que tú tienes no es verdadera si no la compartes. Hoy muchos se esconden detrás de una falsa tolerancia. No hay que imponerle lo que uno cree a nadie. La Biblia no nos dice que nosotros impongamos nuestra fe. La Biblia dice que nosotros compartamos nuestra fe. Tú no puedes obligar a nadie a creer. Esa es la obra soberana del Espíritu. Así que tú no tienes que imponer, tú tienes que compartir. La fe verdadera se comparte. Y por último, la fe verdadera está en Cristo.
Ah, yo tengo fe, dicen muchos. Pero ¿dónde está puesta tu fe? No importa si tienes fe, lo que importa es dónde está puesta. Porque Dios solamente justifica al que es de la fe de Jesucristo. Solamente. Así que no te salvas por fe, te salvas por la fe en Cristo Jesús. ¿Tienes esa fe? ¿La tienes? Si no, y si Dios está hablando a tu corazón, responde arrepintiéndote de tus pecados y poniendo la fe en aquel que Él envió como sacrificio en propiciación por nuestras faltas. Padre, gracias por el ejemplo de Esteban y anhelamos que nuestros hermanos que se han bautizado y todos nosotros los que profesamos ser creyentes en Cristo Jesús tengamos esta misma fe, exhibamos estas mismas características en la fe que profesamos tener. Y si hay alguien aquí que no tiene una fe verdadera, porque está colocada en cualquier cosa menos en Cristo, oramos que tu Espíritu le dé entendimiento y lo lleve al Salvador. En su nombre. Amén.